Hola hermanos, visitas. Nuevamente nos estamos reuniendo por este medio, ya sabemos las razones, ¿verdad? Así que podemos agradecer al Señor de todo corazón que estamos recibiendo algo, hermano. Estamos realmente siendo bendecidos por el Señor. No porque lo hagamos nosotros, sino porque es la palabra de Dios que le está llegando a sus hogares. Y ustedes me han permitido que nosotros entremos al hogar a hablar de Dios. Entonces, oramos porque la paz de Dios esté en su hogar. Así que gracias por permitirnos estar. La semana pasada, con todo el tema que se vivió, ¿verdad? Bueno, hicimos algunos cambios y este tema de hoy día era de la semana pasada, así que tiene que ver con los problemas que tiene la humanidad. Con los problemas. Yo le voy a decir un poco los problemas que la gente ve, sin mencionar la Biblia, sin mencionar a Dios, que Dios no. Por ejemplo, aquí hay una monografía que hace y pregunta sobre los principales problemas del mundo. Entonces dice que uno de los grandes problemas del mundo es la pobreza. Otro es el calentamiento global y otro la escasez de recursos un poco a futuro. ¿Me entiende? Entonces, y también estudiosos definen la pobreza. La pobreza es la imposibilidad de acceso o carencia de los recursos para satisfacer las necesidades físicas y psíquicas básicas humanas, que inciden en el nivel de desarrollo, que inciden en el nivel de felicidad, el nivel de bienestar y todo lo demás. Obviamente, poca educación, asistencia sanitaria, incluso agua potable. Nosotros en Chile ya nos hemos despegado un poco de eso, pero hay países, hay ciudades que no tienen el agua como la tenemos nosotros. Así que demos gracias al Señor. Bueno, y también estos estudiosos definen la pobreza, la urbana, la rural, la colectiva, la cíclica, la pobreza absoluta, la pobreza relativa. Pero hay un cuadro que es interesante, que menciona la pobreza y varios factores que influyen en la pobreza. Los 5 factores de la pobreza. Uno es la enfermedad. La alta tasa de enfermedad a raíz de la pobreza, la falta de atención, influye en el ausentismo laboral, ¿cierto? En la miseria, la aflicción y la muerte. Mucha enfermedad, obviamente, va a provocar que la gente asista poco a sus trabajos. Otro es la apatía. Es el hecho de que la gente ya no trata de salir de ahí. No trata de salir de la pobreza, es apático en cuanto al tema del desarrollo personal. Algo que en Chile hemos dejado de lado. Siempre hay bastante interés en los emprendimientos, en hacer cosas. Yo veo a jóvenes que están experimentando con pequeños trabajos, ofreciéndose para trabajar. Pero la pobreza en su esencia es así. La gente se pone apática y se queda ahí en la pobreza. La dependencia, cuando las personas pobres se acostumbran a la caridad. Se acostumbran. Entonces surge la autojustificación, es que soy pobre, cuando no han hecho nada, ¿cierto?, por salir de la pobreza. Lo otro que sabemos muy bien y se conoce es la corrupción, es el robo de recursos fiscales, el robo de recursos del tesoro del país y que no logra, ¿cierto?, llegar a las personas para poder eliminar la pobreza. La ignorancia es otro factor. Ahora, entienda, la ignorancia es falta de información. Por ejemplo, si usted me dice, ¿usted me puede arreglar el auto? No, porque soy ignorante. Yo conozco cómo funciona el auto, sé los principios generales, pero ya entrar a reparar un auto, no sé, soy ignorante, no tengo esa información. Es distinto de la estupidez. La estupidez es falta de inteligencia. Es distinto de la insensatez, que es falta de sensatez precisamente. Entonces, no confunda los términos. La ignorancia es falta de información. La ignorancia es falta de información a la gente, a las personas. ¿Me entiende? Entonces, hay un dicho romano que decía pan y circo. Con eso tenían contenta a la gente. Pero hoy no es suficiente. Bien, también acusan de la pobreza al desempleo, al crecimiento poblacional, la privatización, la desnutrición, la desintegración familiar, ¿verdad? Y también aluden a las causas naturales, como la liberación del gas metano en la tundra ártica y de los humedales,
el vapor de agua, los ciclos climáticos, ¿cierto? Y el hidrocarburo, ¿cierto? Con todos los gases que expulsa. La calidad de las aguas y lo que estamos, ¿cierto?, nosotros produciendo al uso descontrolado de los automóviles. Yo soy parte de eso también. Y de ahí, de todos esos análisis, se desprenden planes, metas para el milenio. Por ejemplo, metas para el mundo entero. Objetivo 1, erradicar la pobreza extrema y el hambre. ¿Usted cree que alguna vez se va a poder reducir? La Biblia dice que siempre habrá pobres. Hay que pensar, ¿no? Objetivo 2, lograr la enseñanza primaria universal. Somos bien avanzados en cuanto a esto nosotros, porque en general casi el 100% tiene la formación primaria. Y la secundaria, hemos avanzado mucho en eso. Objetivo 3, promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer. Sabemos lo que hay detrás de eso. Objetivo 4, reducir la mortalidad infantil. Ahora es muy raro que muera un niño, por lo menos aquí en Chile, es muy raro que muera un niño. Imagínense cómo están atrasados otros países. Objetivo 5, mejorar la salud materna. ¿Bien? No sé cómo podría hacerse, pero... Objetivo 6, combatir el VIH, SIDA, el paludismo y otras enfermedades. También como objetivo para el milenio. Objetivo 7, garantizar el sustento del medio ambiente. Y objetivo 8, fomentar una asociación mundial para el desarrollo. Ahora le echamos la culpa al medio ambiente, que el medio ambiente nos está causando problemas, si nosotros mismos lo hemos hecho. Ahora, fomentar una asociación mundial para el desarrollo, ¿no será un gobierno mundial? Mire cómo se va ajustando las cosas a lo que dice la Biblia, ¿no? ¿Cómo va a haber un gobierno mundial? Ahora, de todos estos objetivos, de los 8 objetivos, de lo que dice todas las causas de la pobreza, nadie menciona: si Dios quiere, haremos esto o aquello. Si Dios quiere, va a llover. Si Dios quiere, vamos a lograr este cambio. Si Dios quiere, nada. ¿Y la pandemia? Todos estos objetivos, ¿dónde quedaron con la pandemia? Entonces vemos que el hombre trata de salir adelante sin Dios. ¿Y cuáles son las consecuencias? Lo que usted está viendo. Todo es infructuoso. Se devanan los sesos pensando, estudiando y diferentes cosas. Pero, ¿y la pandemia? Millones de gente muriendo, millones de personas contagiadas, sin vacunas. No, pero hay 100 empresas, laboratorios que están estudiando. Sí, puede salir mañana o puede salir en unos años, no sabemos. Nosotros como iglesia estamos orando porque hay una vacuna, pero que sea en la voluntad de Dios, no para burlar sus juicios. Entonces, les aconsejo que vayamos pensando, ¿cierto?, en cuáles son realmente los problemas de la humanidad. ¿Sabe? Escuchaba el otro día algo que me compartió mi esposa respecto del problema de la alimentación. Y ahora mismo, al iniciar el estar aquí con David y con mi esposa, conversaba David que aún el agua filtrada, el agua de alguna manera tratada, es mala, porque le restan muchos componentes que el cuerpo humano necesita. Es más, estuve escuchando ese video que me dio mi esposa y la cosa es que los investigadores dicen: somos lo que comemos. ¿Y sabe dónde afecta? Muchas veces pensamos en el cuerpo, en que esto, que los músculos, ¿cómo se llaman? Los nutrientes, las vitaminas. ¿Sabe dónde nos está afectando? Y están haciendo experimentos serios y están comprobando sus hipótesis. Es que nuestra comida, todo y siempre la comida ha afectado el cerebro. El cerebro necesita varios componentes que le llegan, no los produce, los necesita. Y si mal no recuerdo, la vitamina B3, que estamos recibiendo muy poco. Han hecho experimentos con ratones, obviamente, y cuando se le han quitado ciertos componentes y se le ha alimentado, ¿sabe lo que ha buscado? La oscuridad.
Y a los que se les ha alimentado normalmente y con buenos nutrientes, son felices, andan por todos lados y luego encuentran la salida. Es interesante, ¿no? Pero también se ha comprobado que ese ratoncito que no recibe los nutrientes se pone más violento. Y hay otro experimento con miles de niños entre los 8 meses y los 3 años y medio. Perdón, un año 8 meses. Ese experimento se hizo con esos niños y se ha observado su conducta. Se vio qué alimentación es la que ingerían las mamás en el embarazo. ¿Cuál fue la alimentación que tuvieron en preponderancia, de mayor cantidad? Y vieron que había una relación entre la comida que tomaba la mamá versus las reacciones de los niños ahora. ¿Y sabe cuál es? Violencia. Reacciones más violentas, los niños más violentos. ¿Y qué vemos en la juventud actual ahora? ¿Qué vemos en los jóvenes ahora? ¿No estamos viendo ese tipo de características? Qué interesante, ¿no? Qué interesante como Dios hizo el modelo perfecto. Lo que íbamos a comer, lo que Él diseñó, lo íbamos a comer y nos iba a nutrir en todo, hasta el cerebro. Entonces, hay que tener consideración a esas cosas. Pero bueno, independiente de todo eso, nosotros podríamos reducir todo este análisis no de manera simplista, sino de manera real. ¿Sabe cuántos problemas tenemos nosotros? Es el pecado, el sufrimiento y la muerte. Esos son los 3 problemas que tenemos. Y usted dirá, ¿pero cómo? Los 3 problemas que tenemos. El pecado. El pecado son las series de acciones contra la voluntad de Dios. Eso es el pecado. Dejamos de cumplir el propósito divino para nuestras vidas y cedemos ante el poder del mal. Y uno dice, no, pero es que el mal, en la sociedad que vivimos, ¿hacia dónde nos empuja? ¿Hacia ser personas amorosas? ¿Hacia ser personas pacíficas? ¿Personas obedientes? ¿O a la rebelión? ¿Hacia dónde nos empuja? ¿Hacia dónde nos empujan con el consumo de drogas? ¿Hacia dónde nos empujan con ir bajando la edad en ciertas conductas permitidas o no? ¿Hacia dónde nos empujan? ¿Hacia respetar la ley de Dios? No. La Biblia no define el pecado es como define la fe, el pecado es no, pero sabe que en esencia el pecado es rebelión contra Dios. Entienda, el pecado es rebelión contra Dios, contra sus mandamientos. Es por eso la necesidad de que usted conozca la ley de Dios para poder arrepentirse de haber violado los principios de Dios. Y en el video pasado le hacíamos ver que usted puede tomar el capítulo 20 de Éxodo y ahí están los mandamientos y vea si usted los cumple. Vaya a Mateo capítulo 22 y vea si cumple el gran mandamiento que Jesús nos dejó. Amarás a Dios, amarás a Dios. Es un mandamiento. De esos 2 mandamientos, que es amar al prójimo, dependen la ley y los profetas. Entonces está todo entrelazado. Entonces, podría usted considerar que el pecado es un gran problema de la humanidad, es el gran problema de la humanidad. El Salmo 51:5 dice, en maldad fui formado. También dice, en pecado me concibió mi madre. Efesios 2:3 dice, vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, en la voluntad nuestra, apartándonos de Dios siempre. ¿Qué es lo que hacemos con la voluntad de Dios? La ignoramos. Pensamos que todas las cosas, porque las hace toda la gente, no es pecado. El matrimonio, por ejemplo, cuando vamos y prometemos para toda la vida, ¿qué vemos en las estrellas de cine? ¿Qué vemos en las personas famosas? Se separó, se juntó con otro, se separó, se volvió a juntar con otro, quedaron hijos en el camino, y esto y lo otro, y lo aceptamos como algo normal. ¿Sabe? Uno de mis hijos tenía gran admiración, yo creo que por lo físico, de una artista de cine. Y le gustaba muchísimo, y yo sabía cuando veíamos películas que estaba esa artista, yo sabía que a mi hijo le inquietaba. Y era muy buena moza y todavía está viva, pero yo le decía, hijo, esa mujer es casada. Esa mujer es casada. Entonces entiende, tú no puedes mirarla con otros ojos que no sea el papel que esté interpretando. ¿Me entiende? Y usted dirá, pero ¿cómo? Bueno, así nos vamos desviando. Así nos vamos desviando.
¿Por qué la Marilyn Monroe era tan admirada? ¿Por qué la Sofía Loren? Estoy mencionando artistas antiguas, por su caso. Ahora conozco re poco, así que... Entonces, tremendamente admiradas, codiciadas. Usted sabe que el cuerpo de la Marilyn Monroe, después que se suicidó, estuvo 8 días en la morgue y nadie retiraba su cuerpo. Qué sintomático, ¿no? Nadie quería el cuerpo de la Marilyn Monroe. Piense. Entonces, el pecado es el gran problema de la humanidad. Dice Romanos 1, el versículo 18, dice lo siguiente. Romanos 1, 18. Tengan un poco de paciencia, ya voy a llegar ya. Mire, estoy por otro lado. Romanos 1, 18 al 20, dice así: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. La impiedad es una vida direccionada lejos de Dios. La piedad del hombre pío, el hombre piadoso, es una vida orientada hacia Dios. La mujer que es pía, el hombre impío, ¿me entiende? Esa es la gran diferencia. Toda impiedad, vida alejada de Dios, e injusticia, pecado de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Sabe qué interesante? Si usted piensa este versículo, Dios se reveló a través de la naturaleza también, a través de la creación. La gestación de un hijo, cómo se junta papá, mamá y viene un hijo, cómo nace el hijo, cómo es la perfección de la unión entre mamá y el hijo mientras crece, cómo es el nacimiento, cómo es todo lo hecho, cómo es el crecimiento de las flores, de las plantas. Algunas tienen hoja caduca, otra hoja perenne, los árboles, los arbustos. Inmensamente preciosa la creación de Dios, una puesta de sol, un amanecer, el cielo estrellado. Dios se reveló a través de eso. ¿Pero qué nos han dicho? Esto salió de la nada. De la nada. La nada chocó con la nada y salió esto. La nada se desordenó y salió esto. La nada se desordenó y salimos nosotros. La nada. Y además somos evolucionados. Entonces venimos de algo que transformó en otra cosa y en otra cosa y llegamos nosotros. Pero tienen que pensar en millones de años. ¿Cómo entonces? ¿Por qué? Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Eso no es justo. Eso no es justo porque no tienen ninguna prueba de la evolución. No tienen ninguna prueba que hayamos salido del planeta, del hoyo negro, de esto, de lo otro. No hay ninguna prueba, son todas especulaciones. Pero reverenciamos a esas personas que hablan tan... La Biblia dice que Dios creó con el solo poder de su palabra todo lo que vemos y no vemos. Él lo creó. Entonces, ¿por qué la ira de Dios se revela? Porque detienen con injusticia, suprimen la verdad. Entonces le dice a los niños, ¿qué te preocupas de Dios si Dios no existe? Dios no existe, no hay caída del hombre, no hay pecado, no hay nada. Tú eres un animalito, compórtate como un animalito. No es cierto. Somos hechos a la imagen de Dios. El gran pecado del hombre es la separación de él con Dios. Así se separó el hombre. El 5:12 dice lo siguiente del mismo libro de Romanos. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Lo sabemos, ¿verdad? Todos pecamos. No hay nadie que pueda decir, yo no he pecado, yo soy libre de pecado. No, en algo pecaste. Y también hay un libro del Antiguo Testamento, que es Deuteronomio 6. Deuteronomio 6. El versículo 24 y 25 dice,
Y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios, para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Entonces, ¿hemos cumplido la voluntad de Dios? ¿Hemos atendido al deseo de Dios? No. Por eso les digo, el pecado es el mayor problema del hombre. El pecado es incredulidad. Por ejemplo, hay un mandamiento en Génesis capítulo 9, del versículo 1 al 5, y en el capítulo 2 también el 3, de Génesis, en cuanto a aumentar la población mundial. Entonces ahora todos los expertos dicen, no, porque la población mundial va a exceder. Aquí hay en Chile, que somos un país pequeño, uno de los países pequeños, todavía tenemos terreno para mucha gente más. Usted dirá, no, es que en otros países, esto, lo otro. Claro, ven la pobreza como limitante. Pero porque también vamos a la pobreza, ya lo vamos a conversar ya. Entonces, Dios nos dice, fructificad y multiplicaos. Vayan por la tierra y multiplíquense. Por eso nosotros, como marido, mujer, tenemos la posibilidad de multiplicarnos. No hombre, hombre, mujer, mujer. Hombre, mujer, mujer, hombre. ¿Entiende? Para cumplir el mandamiento de Dios, fructificaos y multiplicaos. ¿Entiende? Dice el versículo 7 del capítulo 9, mas vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos. ¿Estamos cumpliendo ese mandamiento? No, yo con uno, ya con dos, para que vieras todo el trabajo. ¿Es tan trabajoso tener hijos? Mi papá, que era obrero, tuvo 9 hijos y crió a 10, porque crió a un nieto de él como hijo, que siempre lo hemos considerado como hermano. Entonces, un obrero, un cerrajero. Ah, sí, hacía falta plata, sí, pero ¿sabe que nosotros no teníamos idea de eso? Nosotros comíamos, dormíamos, claro, no teníamos esto, no teníamos lo otro. Y mi mamá, para ayudar a mi papá, empezó a trabajar también. Y ahí nos mejoró un poco la ropa, pero seguíamos siendo pobres. Pero 10 bocas, 10. Imagínense. Y ahora con uno están asustados, con 2 ya hay una población sobreabundante en una casa. ¿Por qué? ¿No es acaso hermoso tener hijos? Hermoso. Nosotros pudimos tener 5, pero mis hijos están queriendo superar ese récord. Bien, así que Dios quiera, al momento Dios nos ha bendecido con muchos nietos, muchos nietos. Entonces, el pecado es incredulidad. No creo lo que Dios dice. No creo, no creo. Fíjese que el problema está en el corazón. Si el problema no está en que, mira, yo creo que... No, si el problema está ahí en tu corazón. No es que esa persona, sí, hay personas que nos han afectado, hay personas que nos han marcado, hay personas, pero tú decides siempre cada acción que vas a hacer. Por ejemplo, dice Mateo 15, 18 al 20, un resumen. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Entonces, como nosotros somos un país moderno y le han metido en cabeza a todos que somos un país moderno, por lo tanto los niños pueden tener sexo cuando quieran, entonces a los colegios vamos a llevar preservativos. ¿Y la autoridad del padre? ¿La autoridad de la madre? Hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor. ¿Está claro? Que los hijos están bajo el mandato de Dios, por disposición divina. No por disposición legal, es por disposición divina. El matrimonio es el que está a cargo de esos hijos y son responsables ante Dios de esos hijos.
Es por eso que el pensamiento cristiano es tan distinto. Entonces, el mayor problema de la humanidad es el pecado. Y segundo, es el sufrimiento. Usted dirá, sí, el sufrimiento puede venir de la forma más variada. Pobreza, por ejemplo. Me recuerdo muy bien, estábamos en segundo medio y fuimos en un temporal que hubo en esa época. Segundo medio, hace 40 años, 45 años más o menos. Un temporal, fuimos, recolectamos por la Villa Macul, por varios sectores, cosas, y llevamos ahí a ese campamento, ¿cierto? Y ayudamos, y bueno, al otro año exactamente lo mismo. Nos reunimos nuevamente y nos dijeron al mismo campamento, las mismas casas, las mismas personas. Un año para hacer cambios, no hicieron ninguno. No es que la pobreza, entienda, mi papá era pobre, mi mamá era pobre. Por favor. Es la apatía, como les decía yo, unas causas, unas cosas que influencian el permanecer en la pobreza. ¿Me entiende? Entonces, ¿qué nos trae el pecado? Sufrimiento. Y la pobreza es un sufrimiento. Y todos quisiéramos salir de la pobreza. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Y usted dirá, ¿el sufrimiento es inevitable? Sí, es inevitable. ¿Vamos a sufrir? Sí. Por eso la vez pasada le decía yo que Dios no tiene un plan maravilloso para ti. No. Él tiene un plan para ti, que pueda significar muchas cosas. Muchos aciertos, muchos desaciertos, muchas cosas lindas, muchas cosas tristes, muchas cosas más tristes. Si no, piensen en las pérdidas que hemos tenido nosotros. ¿Cuánto han sufrido las personas? ¿Cuánto están sufriendo las personas? Son cristianas, fieles, y sufren. Entonces, ¿el sufrimiento es inevitable? Sí, es inevitable. Dice Juan 16:33, estas cosas os he hablado porque en el mundo, para que en mí tengáis paz. Jesús le está diciendo, yo les he hablado de estas cosas, ¿cierto? Para que en mí tengáis paz, en Jesús. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesús dice que vamos a tener aflicción, sí, vamos a tener aflicción, pero confíen en mí. Él va a dar la salida, Él va a dar la orientación. Entonces, ¿por qué vamos a sufrir? Por las limitaciones físicas, por ejemplo. La enfermedad, los dolores físicos, psicológicos, la depresión, la enfermedad mental. ¿Es sufrimiento? Sí. Por ejemplo, ver tantos ancianos ahora con demencia. Pero si eran personas tan inteligentes, personas tan graciosas, pero ahora usted los ve y es así. Entonces, la enfermedad, yo no quisiera estar enfermo. David, que me acompaña en este momento, no quiere estar enfermo, ni que sus hijos se enfermen, ni que la Tiffany se enferme. No queremos la enfermedad, pero va a ocurrir. Va a ocurrir, y va a ocurrir con los años. ¿Me entiende? O por tonteras nuestras. Uno de mis hijos se tiró en un campamento a la piscina, se dobló tanto que quedó con una lesión. Aún le duele, y eso pasó ya más de 10 años. Aún le duele, y le vienen los dolores. ¿Por qué? Porque hizo una tontera. El sufrimiento existe. Los desastres naturales, las tormentas, las inundaciones, los terremotos, los tsunamis, los tornados, los huracanes, ¿existen? Sí. ¿Nos podemos librar de todas? No. No, pero los chilenos estamos acostumbrados a los terremotos, a los temblores. Fíjese que yo todavía no me acostumbro. Sé cómo reaccionar. Sé cómo preparar la salida. Pero no me gustan. No me gustan. Prefiero decirle al Señor, Señor, danos una noche tranquila, un día tranquilo. Por favor. ¿Entiende? Porque no nos gustan. El sufrimiento, como les decía, puede venir por las limitaciones físicas. Puede venir las limitaciones físicas, recuerde que viene también por accidentes. Se recuerda que algún tiempo me caí y me quebré tres vértebras. Podría haber quedado inválido, ¿no? Pero Dios me permitió seguir caminando. Y no para mi regocijo, sino para seguir sirviéndole.
Todos hemos tenido accidentes y hemos, gracias a Dios, seguido viviendo de manera normal. Los desastres naturales. Somos tan porfiados los hombres que han habido desastres, han habido inundaciones y pasan por ahí las aguas, buscan su cauce normal, su cauce natural y vuelven a construir ahí. Ahí se construyen cerros, hubieron un montón de gente que quedó afectada, perdiendo todo, volvieron a construir. Sin escuchar la voz de Dios. Las acciones humanas, por ejemplo, los asaltos. ¿Cuántas personas no han quedado heridas por robarle un miserable dinero? ¿Cuántas personas han quedado heridas a bala por los portonazos? ¿Cuántas personas han quedado lesionadas o inválidas por las peleas? Por las muertes, los suicidios, el mal vivir. Hay gente que tiene mal vivir. Usted tiene mal vivir. Le he dicho antes yo que una persona prosperó un poco, se compró un tremendo equipo de música, la casa no tiene más de 4 metros de ancho, está la otra casa que es pareada y la otra casa que está allá al otro lado y pongo mi equipo de música todo lo que da. Eso no es buen vivir. Estoy afectando la vida de mis vecinos. El alcohol, por ejemplo. La venta de alcohol. Usted dirá, no, pero si prohibiéramos... No, la ley en Estados Unidos, la ley seca, ¿qué es lo que logró? Que se levantara la mafia. Que la gente mintiera. Que la gente fuera escondida. Lo que tenemos que hacer es volver a los valores que están en la Biblia. Y los padres enseñen a sus hijos a no beber, que le muestren el peligro de la bebida, de las drogas, que le muestren el peligro de perder su control. Se lo pueden enseñar. ¿Y cómo es un hombre ebrio? ¿Cómo es el payaso que vale nada? Un borracho. Puede ser la persona más distinguida, pero borracho no vale nada. Lo digo por experiencia. Así que entienda, las drogas, los remedios. Muchas veces abusamos de los medicamentos. Abusamos y partimos y recomendamos el medicamento, lo que no debo hacer. Yo puedo asesorarle en otras cosas, pero en medicina soy tan ignorante y le tengo cierto temor y respeto a consumir cosas. Así que ya toma y me lo llevo. No, soy malo porque puede traer muchos problemas. Entonces, ¿Dios reconoce el sufrimiento? Sí, lo reconoce. Como Dios reconoce tu condición ante Él. El libro de Juan, capítulo 14, versículos 1 al 3, dice: no se turbe vuestro corazón, ¿creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Qué es lo que dice el Señor? Espérenme tranquilo, yo vuelvo. Que vamos a sufrir aquí las consecuencias de la edad, del clima, de esta pandemia, pero dice: no se turbe vuestro corazón. ¿Creen en Dios? Creed también en mí. Voy a preparar habitación para ustedes. Espérenme, espérenme. Eso es lo que nos está diciendo el Señor. Él nos dice: no, si ustedes no van a sufrir, así que estén tranquilos, el sufrimiento es para otra. No. Una vez me impresionó cuando uno de los pastores que yo conocí, misionero norteamericano, que aún lo tengo en mucha estima, nos dice: mi papá acaba de morir en un accidente. Un accidente, un hijo de Dios, un siervo de Dios, murió en un accidente. O sea, los accidentes no están reservados solamente para los inconversos, no, es para todos. Todos vivimos esta vida. Romanos 8:18 dice así: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Jesucristo dice: espérame, voy a preparar lugar, vuelvo, y la gloria que te voy a dar es
pero muchísimo, muchísimo mejor que lo que padeces ahora. Les repito, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros, en los cristianos, ha de manifestarse. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Esperar a Jesús. Entonces, entender que la causa del sufrimiento que existe es a consecuencia del pecado. ¿Cuál es nuestro mayor pecado? ¿Cuál es nuestro mayor problema? El pecado. ¿Me entiende? El pecado. ¿Qué nos sugiere Dios? Que creamos en Él. Que creamos en Él. Que vuelvan las Biblias a las casas, que vuelva a leerse la Biblia. Que vuelva el amor fraternal, que vuelva el amor familiar. Que nos dediquemos a las cosas que son importantes. Que son realmente importantes. Y le aseguro que no es tener cosas. No. Si yo muriera en este instante, ni la Biblia me echarían a la urna. A lo mejor me ponen esta misma ropa y me ponen una corbata, para que me vea más decentito, más bonito. ¿Y qué más me llevaría? Nada. Entonces, ¿por qué cosas estamos luchando? ¿Por qué cosas estamos entregando nuestra vida? Usted llega con nada y se va con nada. Usemos las cosas como que si fueran prestadas. Que gracias porque las tengo, pero amarlas y sufrir por ellas, a Dios no le gusta eso. Fíjese que el Salmo 7, dice lo siguiente, del 12 al 16. Si no se arrepiente, él afilará su espada, armado tiene ya su arco, y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte, y ha labrado saetas ardientes. He aquí, el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad, y dio a luz engaño. Pozo ha cavado, y lo ha ahondado, en el hoyo que hizo caerá. Su iniquidad volverá sobre su cabeza, y su agravio caerá sobre su propia coronilla. Qué interesante, un poco tratando de llegar a entender un poco más el Salmo. De buenas a primeras, dice uno, ¿qué tiene que ver con lo que estamos hablando? ¿Sabe? Si no se arrepiente, le afilará su espada, armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Así mismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. Está hablando de un soldado, pero podríamos interpretarlo como el juez. Juez. Dios es juez. Y va a ser tan justo, porque Él conoce todo lo que hemos hecho, no hecho, todo lo que hemos pensado, todo lo que hemos dicho y no dicho. Pero en lo principal, Dios conoce la intención. Por ejemplo, yo puedo haber ofendido a mi hijo y lo hice sin querer, no fue mi intención. Dios juzga eso. Pero si lo hice con intención, Dios lo juzga también. Y regularmente nuestros pecados son con intención. Son con intención. Y después dice, ¿cierto? He aquí el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad, dio a luz engaño, a caballo ahondado un hoyo, que hizo, caerá. La iniquidad volverá sobre su cabeza y el agravio caerá sobre su propia coronilla. Lo que siembras, cosechas. Dios sabe eso. Dios va a juzgar, pero también Dios te advierte, lo que siembras, cosechas. No olvide el libro de Gálatas. Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare, eso también segará. Pero también lo dice el Salmo número 7. Entonces dice de repente la gente, no sé por qué me va tan mal. Bueno, examine la vida. Mucho tiempo atrás entendí que todos los abuelitos no eran buenos. ¿Por qué? Usted dice, ¿pero cómo? Dios conoce la vida entera de esa persona. Y sabe cómo fue en su juventud. Sabe cómo fue en su adultez, su ancianidad. Sabe todo. Claro, son más débiles y debemos cuidarlos. Son más dependientes y debemos tomar esa dependencia. Pero Dios es juez justo. ¿Me entiende? No es que yo tenga algo contra los abuelitos, no, de ninguna manera. Todo lo contrario. Pero la apariencia actual me puede engañar. Me puede engañar. Y ojo con eso.
me puede engañar. ¿Bien? Entonces, tengamos claro eso. Ahora lo que tenemos que hacer nosotros, como vamos a vivir esta vida que nosotros también hemos pecado, no hay justo ni aun uno, hemos pecado, viene el sufrimiento con todo lo que le he dicho yo, ¿cierto? Hay también por la acción del diablo, no lo olviden, que el diablo también quiere hacernos daño. Anda buscando a quien devorar. Pero cuando nosotros estamos viviendo en el Evangelio, debemos considerar el siguiente versículo. Mateo 16, 21, que lo conocemos, hermano, y nos invita a sufrir con esperanza. No quería contarlo, pero ustedes me ven sentado aquí, pero no es por gusto, es para evitar el dolor de espalda. Algunas veces uno dice, el pastor ahora está sentado, o está parado, hoy día estoy sentado para llevar el dolor, porque me duele. Así que ya otro día les contaré por qué, pero yo vivo este dolor con la esperanza que se me va a ir. No estoy viviendo este momento con la esperanza que se va a quedar, no, que se va a ir. Así que así nos invita Jesús a sufrir, con esperanza. Sí, la estamos pasando mal. La familia Guerra la está pasando mal. ¿Me entiende? Así como fue la familia de la hermana Ruth, lo pasó mal. Así como la Albita en el día de hoy está pasándola mal. Así varios la han pasado pésimo, pero siempre con la esperanza de la sanidad, de que se arreglen las cosas. Las pérdidas son grandes. Jesús dice en Mateo 16, 21, comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén. Fíjese, ir a Jerusalén, padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. ¿Con qué esperanza fue Jesús? Resucitar. ¿Con qué esperanza debemos vivir nosotros? Que vamos a estar en el cielo. Si Jesús viene ahora, vamos a ser arrebatados, transformados en un abrir y cerrar de ojos. Van a venir los hermanos con Jesús. Si estamos muertos, Jesús nos va a resucitar. Esa es la esperanza. Pase lo que pase, Dios está con nosotros. Bien, entonces, comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario, había una necesidad de ir a Jerusalén. Sabía a lo que iba, a padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto. Jesús sabía que iba a la muerte y resucitar. ¿La esperanza? Resucitar. ¿Cómo vive usted, hermano? ¿Cómo vive usted, visita? Sin esperanza. Esta cosa no se va a arreglar, esta cosa va a pasar así, esta cosa va a pasar allá. A nosotros, con mi esposa, siempre valoramos muchísimo la lluvia, por todo lo que significa para los campos, para nosotros mismos, para la abundancia de agua. Pero hay personas que no valoran, no saben lo que significa el agua, y consumen como si el agua fuera un recurso ilimitado. ¿Me entienden? Entonces, nosotros debemos aprender a mirar un poco más allá. Como les decía, debemos vivir con esperanza. Y cuando nosotros oramos por lluvia con mi esposa, decimos, si Dios quiere. No, pero el pronóstico dice que va a llover 3 días seguidos. Si Dios quiere. Hoy día, debiera estar lloviendo. Por el pronóstico que se hizo. Si Dios quiere. Entonces, ¿cuál problema tiene la humanidad? El pecado, el sufrimiento. Y el tercer problema es la muerte. La muerte, la muerte, la muerte. Qué terrible es comprobar que la muerte no se separa de nosotros. No se separa de nosotros. Está ahí, está en cualquier minuto, ¡boom! Se acabó la vida. No sabemos cuándo, cómo, dónde, a qué hora. No sabemos nada. ¿Bien? Entonces, ojo, que la muerte es nuestro
tercer problema. Pero a nuestras visitas tengo que aclararle que hay 3 muertes. Una, la muerte física. La que vivió mi papá, la que vivió mi mamá, mis 3 hermanos, 2 hermanos mayores y la menor. 3 murieron. Esa es la muerte física. Este cuerpo muere, pero el espíritu y el alma van a un lugar que usted decide. Si cree en Jesús, va al cielo. Si no cree en Jesús, por disposición suya, va al infierno. Está condenado o condenada. ¿Cierto? Esa es la muerte física. La muerte espiritual es la que vive la gente sin Cristo. Por ejemplo, una persona que no cree en Cristo, dice la Biblia que está muerta en sus delitos y pecados. Para que vea que hay asidero, que no estoy hablando tonteras, ¿cierto? En el libro de Efesios, el capítulo 2, el versículo 1, dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Estábamos muertos. Para Dios estábamos muertos. Una vez que recibimos al Señor Jesús, el Espíritu Santo se posesiona, ¿cierto?, en nuestro corazón y se transforma en nuestro enseñador, nuestro guía, ¿cierto? Él no nos obliga a ninguna acción, Él simplemente nos aconseja, nos enseña, ¿cierto? Entonces, en ese momento nosotros transformamos en hijos de Dios, pasamos a tener vida. Mientras, usted está muerto en sus delitos y pecados. Haga lo que quiera y Dios. Pero nosotros, ahora que somos hijos de Él, Él está preocupado de nosotros. Y la tercera es la muerte eterna. Algo que debemos nosotros recordar es que la muerte no es aniquilación. Siempre hago el mismo ejemplo, pero por ejemplo, tomo una hormiga, ¿cierto? Y se acabó la hormiga. No hay más hormiga. Como decía también que los perritos no van al cielo, son muertos y se acabó el perrito. O el caballo regalón, se acabó. No hay alma del perrito. No existe. Nosotros no. ¿Entiende? Entonces, la muerte eterna consiste en la separación. Perdón, estaba explicando lo que es el concepto de muerte. El concepto de muerte en la Biblia es separación. Separación. La muerte física, se separa mi cuerpo de mi alma y mi espíritu, que salen, muerte. La muerte espiritual, estoy separado de Dios. La muerte eterna, estoy separado eternamente de Dios. Mientras esté caminando en esta tierra, tengo posibilidades de alcanzar la salvación por medio de Jesús. Alcanzarla. Pero la muerte eterna es cuando ya murió y viene el juicio. La muerte eterna es la separación para siempre, eterna de Dios. Nunca más usted va a escuchar el Evangelio, nunca más va a escuchar a un predicador o una hermana que le quiere compartir el Evangelio, nunca más. Usted va a estar en un lugar que no le va a gustar. Se llama lago de fuego, que arde con fuego y azufre. Ahí va a estar Satanás, el falso profeta, el anticristo, la bestia, va a estar todo ahí. Usted dirá, bueno, por último los voy a ver. No, usted no va a ver a nadie, va a estar solo. La soledad va a ser otra consecuencia. Entonces, la muerte es el tercer problema de la humanidad. La muerte física, la muerte espiritual y la muerte eterna. La muerte física es la separación de mi alma y mi mente de mi cuerpo. El cuerpo queda aquí y lo sepultamos. La muerte espiritual, las personas separadas de Dios viven, pero muertas espiritualmente. Y la muerte eterna es la separación eterna después del juicio que usted va. Porque el libro de Hebreos, el capítulo 9, versículo 27, dice: y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez. La reencarnación no existe. Que mueran una sola vez. Y después de esto, el juicio. El otro día lo dije en alguna actividad. Vamos a ser separados de Dios si no creemos. Vamos a ser acercados a Dios si creemos. Entonces, entienda, usted va a morir físicamente, se lo doy firmado. Usted sin Cristo está muerto espiritualmente, también se lo doy firmado. Y la muerte eterna, usted va a estar separado de Dios eternamente, y también se lo doy firmado. ¿Por qué razón tengo tanta seguridad? Porque la Biblia lo dice. Nada más que por eso. La Biblia lo dice.
Jesús, en el Juan capítulo 11, versículo 25, dice, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Qué le decía el otro día a los hermanos que acompañaron él? Está muerto, pero va a vivir. Va a vivir. Esa es la seguridad que Dios nos da. Entonces, tiene usted que pensar y meditar que está en una condición de peligro, porque usted puede decir, bueno, sí, lo voy a pensar. Una pregunta, ¿cuándo muere usted? No tiene idea. Es por eso la urgencia de pensar y tomar acción rápida de recibir al Señor Jesús. Señor Jesús, perdona mis pecados, porque por mi culpa fuiste a la cruz. Gracias por sustituirme en el castigo. Tú recibes el castigo que yo debía recibir. Y yo recibo la gracia de tu vida, que tú te la mereces, yo no. Pero ese es el plan de Dios. Pero tiene que aceptarlo. En Romanos capítulo 6, versículo 17, dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad. Entonces, ¿qué nos dice Jesús? Somos esclavos del pecado, pero pasamos ahora a servir a la justicia. Fíjese lo que dice el versículo 20 y 21. Dice, por cuanto erais esclavos del pecado, siervos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Todo lo que haga fuera de Dios, todos los planes fuera de Dios, siempre llevan a un camino de muerte. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Reconozca que el gran pecado del hombre es el pecado. Segundo, es el sufrimiento a consecuencia del pecado. Y la muerte también a consecuencia del pecado. Hay tres tipos de muerte. La muerte física, la muerte espiritual y la muerte eterna. Usted va a vivir la muerte física si Jesús no viene antes. Usted está muerto espiritualmente si no cree en Jesús. Y usted puede estar muerto eternamente si no cree en Jesús. Recuerde, no es aniquilación. Usted va a vivir eternamente. O en el cielo o en el infierno. Usted decide. Únase a la iglesia. Únase a la iglesia. Crea en el Señor Jesús. Jesús fundó la iglesia para que todos sus hijos estuvieran ahí formando el cuerpo. Él es la cabeza. No hay nadie más que reemplace esa cabeza. No hay nadie más. Podemos tener comunión entre las iglesias. Podemos tener comunión entre los pastores, pero no hay una jerarquía. Así hemos vivido como iglesia más de 30 años y por siglos ha vivido así la Iglesia Bautista Independiente. Bien, que Dios les bendiga y que este tema les sirva de provecho para recibir al Señor Jesús y para nosotros, hermanos, prepararnos para la batalla que viene, para la lucha que viene. Que Dios les bendiga. Muchas gracias.